entrar en la otra validación. ¿Sí? Bien, ahora sí. En la validación número 4, quien quiera tomar lápiz y papel, les voy a decir lo que va a entrar, que es acompañante terapéutico en la niñez y adolescencia, que entra autismo, Asperger, los trastornos que vimos, los tipos de juegos, que hoy vamos a seguir viendo tipos de juegos, acompañante terapéutico escolar, ¿sí? Lo que es discapacidad con las diferentes patologías que hemos visto, lo que es el concepto de discapacidad y las configuraciones de apoyo. Mati perdido. ¿Les digo en qué PDF está cada uno? No, yo creo que me parece que yo ordené mal. Ah, puede ser, no sé. Sí, puede ser. El primer PDF dice acompañante terapéutico en la niñez y adolescencia. El segundo PDF dice acompañamiento terapéutico escolar. El otro PDF dice acompañamiento terapéutico en patologías graves, concepto de discapacidad. A lo mejor lo ordenaste mal, Mati. ¿Sí? Profe, Bien. Está bien, Sí. está bien. profe, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Profe, son 3 PDF que entran en este 4. Son, ya te digo, uno, mm, Creo que entra hasta bullying. Bullying no entra. no, bullying no. Es hasta bullying. Entras, concepto de discapacidad, ese PDF. Entra el otro PDF de acompañamiento terapéutico en patologías graves, acompañamiento terapéutico en escolar, perdón, acompañamiento en niñez y adolescencia, que dentro de ellos están las patologías que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Gracias, profe, sí. Comenzar. Gracias, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Sí, gracias, andaba perdida, profe, gracias. No hay problema. Lo que vamos a ver hoy es juegos, ¿sí? Como yo les había comentado anteriormente, que en una de las clases anteriores que dije que todos los niños, niñas necesitan jugar, ¿sí? El juego lo que permite que es desarrollar la propia capacidad física y también su capacidad mental, ¿sí? Y el juego significa que ser activo, prepararse para la vida adulta. Entonces, una carencia importante de juego en la infancia ocasiona que un desarrollo incorrecto e incompleto de la personalidad del niño y la niña. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es todo lo que son los juegos para las diferentes tipologías que hay y demás. Por un lado, lo que les quiero decir es que la sociedad, estaría genial, mejor dicho, que la sociedad disponga de productos de consumo, primero que todo, que sean accesibles para todos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque beneficia tanto a las personas con discapacidad y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque facilita que las personas con o sin discapacidad puedan compartir momentos, esos momentos de ocio mediante el juego. ¿Y qué beneficia eso también? A la inclusión, ¿o no? Entonces vamos a ver las tipologías de juegos consideradas por la ESAR. El sistema ESAR define al juego de ensamblaje como piezas de encajar, como piezas de superponer, de apilar, de juntar. Sabemos que ese juego desarrolla en un niño o una niña una meta de la construcción o del conjunto de movimientos o de manipulaciones. Bien, entonces, dentro de las tipologías de juguetes consideradas por el sistema SAR, tenemos los juguetes de ejercicio, que consiste básicamente en que en repetir una y otra vez acciones por el placer de esos resultados que da inmediatos. Luego tenemos juegos simbólicos, que son los que implican la representación de un objeto por otro. Son los juegos de imitación, por ejemplo, a los adultos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los juegos de ensamblaje, que son los que incluyen esas piezas para encajar, para ensamblar, para apilar, para juntar. Por otro lado, tenemos los juegos de reglas, que son esos juegos que incluyen que una serie de instrucciones, una serie de normas que todos los jugadores que están jugando deben conocer y se debe respetar, ¿no? Denme un segundo. ¿Saben los que me di cuenta que no me puse los lentes? No veo nada. Así que si no los veo, no se preocupen. Eh, que los escucho. Entonces, con respecto a los juguetes accesibles, los juguetes accesibles es aquel al que una persona con algún tipo de discapacidad pueda acceder, ¿sí? Y engloba a los tipos de juegos anteriores. Los juegos accesibles es más juguetes adecuados, más juguetes adaptables, más juguetes adecuados con ayuda. ¿A qué hacemos referencia con eso? Juguetes adaptados es para que puedan ser utilizados por personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? Que necesite el juego una adaptación para que la otra persona lo juegue. Por otro lado, tenemos juguetes adecuados que puedan ser utilizados por personas con cierto tipo de discapacidad y que se comercializa, ¿sí? Entonces, vamos a ver con respecto a los juegos, cada una de las discapacidades. Comenzamos con lo que es discapacidad auditiva, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, los juegos reglados son los menos accesibles para una persona con discapacidad auditiva. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la comunicación entre los jugadores, ¿sí? Excepto que el otro jugador tenga incorporado algún otro tipo de lenguaje para poder comunicarse con la otra persona que tiene discapacidad auditiva. Bien, con respecto a la dificultad, tenemos que desarrollar el mismo nivel cognitivo, pero más lentos. Bien, también lo que es el nivel de coordinación es menor. Y también hay mayor dificultades para sustituir objetos. Bien, con respecto a las características, estructura en realidad su realidad de forma diferente.
y hay una evolución también diferente en lo que es el juego y el lenguaje para esa persona con discapacidad auditiva. Bien, sabemos que podemos tener diferentes tipos de discapacidades: discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad intelectual, ¿se acuerdan? Bien, entonces, con respecto a las personas con discapacidad auditiva y el juego, hay ciertos consejos para seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, los juguetes deben tener un control de volumen y una salida opcional de auriculares para los niños con con restos auditivos, ¿sí? No la pérdida total. Bien, otra cosa que los juguetes deben tener es otros efectos perceptibles, además del sonoro, como luces, por ahí imágenes, vibraciones. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es evitar ese acoplamiento dependiendo del tipo de audífonos que usamos, que nos suele suceder muchas veces cuando hablamos nosotros por celular, ¿no? Que se acoplan. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a los juegos. Y con respecto a las sugerencias para la adaptación, se puede hacer que modificar el juguete para usar auriculares simultáneamente, obviamente, con el sonido habitual del juguete. Bien, ¿para qué? Para que el juego compartido con niños sin discapacidad auditiva también puedan jugarlo, ¿sí? También se puede traducir los mensajes orales a mensajes escritos, ¿sí? Profe, y Bueno, bueno, y también, también está en aprender el lenguaje de señas. sí, también. Que yo, como siempre digo, tendría que ser una materia más en el colegio, pero bueno, venimos En mi atrasados. hija, en la escuela de mi hija hay esta materia. Y yo les voy a contar el problema que tiene mi hija. Mi hija tiene oídos hiperacústicos. O sea, ella escucha de más. Entonces, no me lo pudieron dar como discapacidad porque ella escucha de más, como un perro. Sí, Así que la solución es poner tapones y bueno, y así vivir. claro, cualquier sonido, podríamos decir, fuera de un tono normal, por decirlo de alguna manera, molesta. Claro, claro, sí, así, ¿Sí? pero Exacto. Que también deberíamos adaptar ciertas cosas para ella, por más que no la hayan diagnosticado como una discapacidad. ¿Sí? Por otro lado, les decía que teníamos la discapacidad motora, ¿sí? Con respecto a la dificultad, es en el manejo de juegos y de juguetes las personas que tienen discapacidad motora. Los juegos de ensamble, los juegos de construcción, la dificultad para el desplazamiento, ¿sí? La precisión de movimientos, la coordinación. Bien, las características de estos juegos están condicionados a su capacidad de movimientos. Bien, y se necesita también para este tipo de juegos o juguetes que la imaginación, ¿no? Entonces, tenemos consejos para seleccionar el juego y el juguete para personas con discapacidad motora. Primero, que sea de manipulación accesible. Si tiene botones, con botones fáciles de presionar, con piezas que sean fáciles de encastrar, de encajar. ¿Bien?
Hay otros tipos de juegos, por ejemplo, más físicos, donde se pueden colocar antideslizantes, ¿sí? Juegos que no exijan tanta rapidez, que no requieran por ahí movimientos simultáneos, ¿sí? Y como sugerencias para la adaptación de ciertos juegos y juguetes es, por ejemplo, fijar las bases con antideslizantes, ¿sí? Ciertos juguetes donde se pueden engrosar los mangos de los juguetes o las piezas para que ellos sea mucho más fácil manipularlos y agarrarlos. ¿Bien? Elementos por ahí que tengan relieve también para facilitar ese agarre. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la discapacidad visual, que la dificultad con respecto a los juegos son, por ejemplo, los juegos reglados, los juegos de reglas, los juegos de construcción, porque suelen ser más dificultosos para los niños con disminución visual. ¿Bien? La característica es ¿cuál? Que no se desplaza el niño hacia los objetos. Ellos tienden a que a un juego un poco más simple, a un juego más repetitivo. También hay falta de imaginación. Se interesan quizás un poco menos por los objetos. Tienen dificultad también para comprender las nociones espaciales. Y muchas veces también tienen dependencia de adultos. ¿Sí? Entonces, ellos deben que adquirir todas esas funciones a su propio ritmo. ¿Sí? Deben tener también motivación ¿para qué? Para explorar los juguetes, explicarle dónde están, cómo son, estimular lo que es la percepción de texturas, de formas, de tamaños. ¿Sí? Con respecto a los consejos para la selección, deben ser de diseño fácil, sencillo, de identificarlo al tacto, objetos fáciles de manipular, que tengan efectos sonoros, que tengan diferentes texturas. ¿Sí? Por ejemplo, viene el cubo Rubik's. ¿Se dan cuenta cuál es ese que tiene todos colorcitos? El cubo Rubik's viene con diferentes texturas, que no me acuerdo bien cada una, pero vamos a suponer el rojo tiene una X, el azul tiene un cuadrado, el amarillo un círculo, y ellos así identifican el color para formar el cubo Rubik's. Un ejemplo, ¿no? Bien. Para aquellos que tienen disminución visual, ¿sí? Debemos elegir juegos y juguetes de colores vivos, de esos colores contrastantes. ¿Bien? Y con respecto a las sugerencias para la adaptación, si, ejemplo, el juego tiene un texto o instrucciones, traducirlo al sistema braille, o más fácil para quien no sabe braille, como es mi caso, por ejemplo, grabaciones de voz, ¿sí? Incorporar a los juegos y juguetes sonidos, texturas, ¿sí? Que sustituyen ¿qué? El estímulo visual. ¿Bien? Con respecto a los juegos de mesa, colocar, por ejemplo, relieves, colocar ciertos sistemas de sujeción, de que esté quieto el juego. ¿Bien? Bien. Con respecto a la discapacidad intelectual, las indicaciones de las edades de los juegos son solo, digamos, orientativas. Vieron que cada juego que uno compra te dice para mayores de 3 años, ejemplo. ¿Bien? Debe ser, en este caso, con discapacidad intelectual, los juegos y juguetes deben ser elegidos en función a los gustos, al interés, a las características. Deben ser elegidos
también a la posibilidad de cada niño más que edad cronológica. ¿Bien? Con respecto a las características es que ellos reciben, procesan, organizan la información con dificultad y lentitud. ¿Bien? Y lo que es sus posibilidades y tiempos de respuesta también son más limitados y son más ralentizados. ¿Bien? ¿Qué hacen estos tipos de juegos? Favorecen el desarrollo cerebral. ¿Bien? Entonces, con respecto a los consejos para personas, a la selección de juguetes para personas con discapacidad intelectual, es que deben ser de fácil manejo. ¿Sí? ¿Por qué de fácil manejo? Porque así uno puede fomentar la autonomía del niño. ¿Sí? También deben tener que un diseño sencillo. Debe también que resultar atractivo para él, para poder mantener esa atención, para poder mantener ese interés. Deben ser juegos también con tiempos de respuesta, digamos, largos. ¿Sí? Juegos que quizás no requieran tanto nivel de concentración o nivel de razonamiento. ¿Bien? Por otro lado, por ejemplo, con los juegos de reglas, esos juegos reglados, hay que elegir ciertos juegos que puedan adaptarse a niveles cognitivos un poco más bajos, quizás reduciendo el número de reglas del juego, la complejidad del juego. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Empiezo entonces con lo que es familia, escuela y acompañante. Ay, Mati, la cara de Mati. ¿Dónde estoy? Auxilio, se me quemaron los papeles. ¿Lo encontraste? No, tengo que hacer un reordenamiento mental. Reordenamiento mental. Es el PDF que habla de bullying. Ah, dice bullying, adelante. Eso le iba a preguntar, yo andaba perdida, profe. Estoy más perdido que perro en cancha de bocha. Pero miércoles, che, ¿cómo estamos hoy? Bueno, dice bullying, intimidación, creo que es ese. Déjenme corroborarlo por las dudas, para que ustedes no se me pierdan. ¿Ese? Sí. Tipos de bullying, ese, sí. Lo abrí por las dudas el PDF, que yo no esté equivocada. Sí, es ese, Mati, no sé quién más había preguntado. Es ese, ¿sí? Bien. Chicos, si alguno lo tiene después me lo puede pasar por PDF. Ay, Valeria, por favor. Sí, después lo pasamos al Ay, grupo. ¿Querés? es que estuve muy perdida, sí. No se hagan problemas. Si están perdidos, ustedes pregunten. Profe, buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Sí, bien. Me dejé los lentes en la Profe, cocina y la verdad que los veo borroso a todos, pero sí. siguiendo con el temario, no encuentro los temas, no va por el primaria. Terminamos de ver todo lo que es discapacidad, Sí, ¿sí? Ahora seguimos con lo que es bullying, intimidación y maltrato entre alumnos. Ese PDF. bien. ¿Ahora sí? Sí.
Bien, Gracias. Mati, ¿lo encontraste? Sí, lo encontré, lo ¿Sí? tengo cambiado. Nada más. No hay problema. Bien, chicos, entonces, vamos a ver ese PDF donde habla que del acompañante terapéutico tiene una función en sí bisagra entre el niño o adolescente, la escuela, el equipo terapéutico y también la familia, dependiendo obviamente para qué nos contratan, ¿no? Pero rondamos en eso, familia, el equipo terapéutico, niños, adolescentes, en este caso, que es lo que vamos a ver ahora, y la escuela, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos saber es que se debe habilitar la comunicación entre todas las partes. Y como sabemos, todos debemos velar por el bienestar de nuestro acompañado, de nuestro paciente. ¿Bien? Para todos aquellos que trabajen en lo que es el ámbito escolar, debemos abusar que la atención respecto a estas posibilidades de situaciones de bullying y cómo evitar en ellas, involucrando tanto a los docentes, a los directivos como a la familia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien, entonces, bullying. El bullying es una convención tácita para hacer el vacío a alguien de forma rotunda o de forma severa. Son conductas reiteradas también de agresiones físicas recurrentes, insultos, humillaciones públicas, tareas forzadas, ciertos rechazos explícitos. También son conductas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el aislamiento, las amenazas, ¿sí? Los insultos. Después tenemos otras situaciones donde el alumno, en este caso ya que hablamos de escuela, es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto en forma reiterada a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios alumnos. Pero sabemos que el bullying no solo se aplica en el ámbito escolar, ¿o no? Hay bullying en todos lados, hay bullying en el trabajo, hay bullying en las actividades recreativas, hay bullying en, no sé, en el Y en partido el político deporte. hay bullying, en el deporte, en todos lados hay bullying. ¿Bien? Para que haya bullying hay ciertas características que deben existir. Debe existir una víctima, una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. Bien. En el caso de las escuelas, la víctima suele ser un solo alumno. Bien. La intimidación también puede ejercerse en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos en concretos. ¿Sí? Bien, hay diferentes tipos de bullying, ¿o no? Tenemos bullying, por ejemplo, físico, empujones, patadas, agresiones con objetos, puñetazos. Tenemos bullying verbal, insultos, ¿sí? Resaltar constantemente a lo mejor un defecto físico del otro, menospreciar al otro en público, ¿sí? Tenemos también bullying psicológico, ¿sí? Fomentar quizás su sensación de inseguridad, sus temores, ¿sí? Detonan la autoestima de ese individuo.
tenemos bullying también social. Ubicar, por ejemplo, aisladamente a ese individuo respecto del grupo, ¿sí? También es un bullying. Pero el componente, digamos, psicológico está presente en todas las formas de maltrato que hay. ¿Bien? Y existen también dos formas de acoso escolar. Tenemos la forma directa y la forma indirecta. A lo que es la forma directa es aquello que se refiere a que al comportamiento ese agresivo que van dirigidos directamente a la víctima, ¿sí? Siendo evidente quién o quiénes son los victimarios. Y el bullying indirecto hace referencia que a la manipulación que se genera hacia ese hostigamiento sin ese conocer a quién, al responsable de las agresiones. ¿Bien? Es como decir, yo lo mando a Mati que le diga a Valeria que tal cosa para denigrarla. Es un bullying indirecto, porque en realidad el bullying lo hago yo. También, profe, puede ser escrito en un papel, escrito en un pizarrón. Exactamente. Yo me escudo en este caso detrás de Mati. Es como decimos nosotros. El típico caso del guacho pistola que maneja el Exacto. grupete, no da la cara. Bueno, es sumamente evidente identificar el bullying. Sí. El que no lo identifica y no lo interpreta es porque es un agresor. Y en el ámbito escolar, se reidentifica. Yo lo pasé en la calle, en la escuela, en mi casa, Por eso de yo todos muchas lados. veces cuando sucede bullying en las escuelas, que uno lo ve por tele y demás, y el docente le dice, ejemplo, un periodista, yo nunca me di cuenta que a este niño le estaban haciendo bullying. No, no me entra que no se haya dado cuenta, porque uno se da cuenta directamente con la víctima de que algo le pasa. ¿Sí? A veces confunden la discriminación, no es lo mismo. Discriminación está dentro del bullying. No, no es. Está dentro del bullying, la discriminación. No. Así que es una diferencia bastante. Está discriminado, es bullying. No, no es bullying. No es bullying. La discriminación está dentro de todo lo que pasa en el bullying. Así es. Bueno, a pesar de que lo que es, digamos, el bullying que se caracteriza, dijimos, por el acosar, por intimidar, por hostigar, se puede reconocer dentro de el bullying a diferentes tipos, los cuales se van a clasificar dependiendo de la actuación de los victimarios. ¿Bien? Entonces, tenemos bullying psicológico, que es el más común y que puede considerarse presente en todos los tipos de acoso escolar, en este caso, que es lo que estamos viendo. ¿Se encarga de qué? El bullying psicológico. De difundir el miedo, quizás a través de alguna mirada amenazante, de actitudes violentas, de chantajes. ¿Bien? Y los agresores que emplean este tipo de bullying suelen obligar a sus víctimas a ejecutar acciones de manera forzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque logran que esas víctimas sientan temor. ¿Bien? Y ellos perciban que esa sensación al observar lo que lo mandaron a hacer, por ejemplo. ¿Bien? Y, por otro lado, también el victimario
piensa, ¿sí? No, perdón, la víctima piensa, lo quise decir al revés, la víctima piensa que si se lo comunica eso que le está pasando a algún adulto, va a pagar esas consecuencias de parte del victimario. O también, profe, va a tener culpa. También. Con respecto a lo que es el bullying psicológico, también puede ser de forma directa o de forma indirecta. ¿Sí? Y lo que es el bullying psicológico con respecto a los colegios, escuelas, muchas veces, la mayoría de las veces, lleva tiempo para que el docente, el profesor, detecte que está pasando el bullying psicológico. ¿Por qué? Porque no existe una manifestación física, no hay pruebas concretas, digamos, que demuestre el acoso. ¿Bien? Entonces, cuando se detecta, ¿sí? Lo más natural es que el agresor lo desmienta, yo no hice, yo no fui, y muchas veces también la víctima no tiene ese valor de admitir lo que le sucede y desenmascarar por decirlo de alguna manera, a ese victimario. ¿Bien? Muchas veces, o en la mayoría, puedo decir, de los casos, los padres de los niños que sufren bullying psicológico son los que se percatan de que existe alguna situación irregular. ¿Por qué? Porque el comportamiento de sus hijos, ¿sí?, no es el comportamiento que siempre lo caracterizó. ¿Sí? Si un niño se identifica por ser tranquilo, ¿sí?, y lo citan de la escuela a los padres porque hizo algo indebido que nunca en los años que fue al colegio lo han citado por algo, como decimos, por alguna macana, ¿sí? Eso empieza a llamar la atención. ¿Bien? O cuando esa víctima deja de contar en su casa lo que hizo en la escuela. O si ese niño comienza a manifestar que no quiere asistir más a la escuela, o empieza a inventar enfermedades para que uno como padre no lo lleve a ese centro educativo. Entonces ahí uno comienza a sospechar que algo está pasando. ¿Sí? Por otro lado tenemos el bullying verbal, que ese tipo de bullying, de acoso, se encuentra en todas, digamos, las formas de intimidación, que se manifiesta a través de ¿qué? De palabras habladas, insultos, amenazas, burlas, bromas pesadas, ¿sí? Esas bromas pesadas que tienen ese objetivo de que se empiecen a rumorear cosas, chismes entre el resto de los compañeros que muchas veces no son ciertos de cierta Claro, persona. profe, y más con las redes sociales. Ni hablemos, los apodos, chicos. Los apodos también se pueden considerar bullying cuando se tornan obviamente ofensivos, cuando resaltan quizás alguna característica física de la persona. A mí en la primaria me decían que tenía más frente que el camión Scania, porque mi mamá primero que me peinaba así para atrás que me tiraba hasta allá arriba. Y yo era más rubia de lo que era ahora, entonces parecía toda una frente, eso lo admito. Pero me decían eso. Y hoy en día lo podemos tomar como un acoso, un bullying sexual, escúcheme, perdón, verbal. ¿Sí? Porque resalta una característica mía de tener mucha frente. ¿Sí? Y no estoy diciendo que yo no he hecho bullying, porque yo he hecho bullying. Nosotros teníamos un compañero que era muy orejón,
pobrecito, era muy orejón. Y le decíamos que tenía más oreja que guardabarro de Sulky. Y yo no sé si el día de hoy a ese chico nosotros no le hicimos algún daño psicológico por tratarlo siempre de que tenía orejas grandes. Y no nos dábamos cuenta que hacíamos daño al otro. Y a mí en mi casa no me enseñaban que eso estaba mal. Entonces, como yo siempre digo, lo aprendí de grande, ¿no? Porque, como dije, no fui ninguna santa. Enseñémosle en casa a los niños. Enseñémosle en casa que todos somos diferentes. Y no porque vos seas rubia de ojos celestes, el otro tiene que ser rubio de ojos celestes. O porque tenga un color de piel un poco más oscura o más clara que vos, es una persona igual y tiene las mismas características que vos y las mismas posibilidades que vos. Uno cuando se vuelve, ¡ay, Mati! Mati suspira. Sí, Pero porque diría tantas cosas, porque creo que todo lo que hemos hablado ahora se resume por ejemplo, un chico que tiene una patología de parálisis cerebral, que cognitivamente está bien, y capta todo eso, o sea, tiene que padecer ese dolor de lo que le están haciendo, y además de verse, porque en verdad a veces hacemos nosotros nuestro propio bullying contra nosotros mismos, sí, autobullying, y es el peor, es horrible, porque el que viene del otro es como más, nos hace giganta más. Entonces, bueno, yo creo que es así, tiene que hacerlo desde la casa. Los padres tienen mucho que ver con respecto a lo que hacen sus hijos afuera, mucho. Yo hice bullying, lo hice. no, y otra cosa es Discriminación. El bullying salió la palabra no hace mucho tiempo. no hace mucho tiempo, pero yo, chicos, como les dije, en mi época éramos una cloaca de bullying, así, simple, es la verdad. Y otra cosa, que es lo que creo, es enseñarles a nuestros hijos y nosotros darle la confianza a nuestros hijos que si sucede algo, con los primeros que tienen que hablar es con nosotros. Que más allá de que los retemos, de que le enseñemos que esto se hace bien, que esto se hace mal, la comunicación entre padres e hijos, entre tíos, entre sobrinos, que ellos aprendan a que la comunicación con el adulto mayor. Hay una conferencia que hizo Pilar Sordo, Me encanta. está en YouTube, la pueden ver, que habla sobre cómo el rol de padre, pero no ser amigo. No, No, hay que ser papá, no amigo. Entonces ella explica detalladamente, y bueno, eso sirve para esto también. Esos pequeños videos, es un tips. es lo que yo le decía a una amiga. Mi hija es mi hija, no es mi hermana. Yo no soy la hermana mayor de mi hija. Soy la mamá. ¿Sí? Y ella tiene que saber que hay ciertos límites, que mamá puede retar, pero eso no significa que mamá o papá no te ame porque te reta. Quizá uno lo reta para que no se vuelva a cometer eso que está mal que se haga, que aprenda, ¿sí? Pero muchas veces uno como padre no escuchamos. Como padre y como persona, porque a los compañeros tampoco muchas veces los escuchamos, ¿no? No sabemos escuchar. Hay veces que no sabemos a quién contar. También. Porque hay veces, el bullying a veces viene de los papás.
vos tenés que jugar a la pelota porque sos varón, entonces esto, y te machacan, y te machacan, y te machacan, y te dicen que vas a ser mariquita, que esto, bla, 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 y vos decís, ¿a dónde me disparo? A ¿Para veces el dónde? bullying viene desde la casa, y los chicos cometen a veces, o se meten en situaciones, y ahí viene la droga, el alcohol, dejar de ir a la escuela. Es todo es un efecto dominó. Por ahí no lo puedo entender, digamos, a los padres un poco más actualizados de esta época, que no entiendan ciertas cosas, que hoy están a la vista y hablamos en todos lados y se vive hablando de todo esto. A ver, no sé cómo explicarlo. En mi época, hace como un par de años atrás, no tantos, eh, era raro que yo hable de algo que me pasaba con mi mamá. Era como que mi mamá me daba miedo contarle, quizá que en la escuela me pasó tal cosa, ejemplo. A mí, en mi caso, me pasaba que siempre tenía el miedo de que mi mamá me rite a mí. Entonces, más vale me callaba, no decía nada, y quizá me estaba pasando algo que debía contárselo a mi mamá para que se tome algún tipo de acción, ¿sí? Yo lo que siempre hablo con mi nena, que tiene 9 años, yo le digo, a mamá y a papá vos le podés contar lo que sea, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es, lo primero que hacemos los padres siempre es retar al chico, porque no, porque seguro que vos le dijiste, o poner en duda lo que el niño te dice, te cuenta. Ay, mamá, hoy en la escuela, no sé, vamos a poner algo. Vino Juancito y me empujó. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué le hiciste vos antes? Entonces hay el niño que dice, no, no le cuento de nuevo que Juancito me pegó porque me va a decir que yo seguro primero le tiré la oreja. Más vale no le cuento. Y el chico está sufriendo un bullying terrible en la escuela de maltratos y acosos y empujos. Pero no, primero lo vamos a poner en duda a mi hijo, porque seguro que él le hizo algo para que el otro reaccione de esa manera. ¿Sí? Con respecto a, ya me perdí, creo que estaba en bullying verbal, ¿sí? Eh, el bullying verbal en sí es un bullying, digamos, directo. Se identifica un poco más rápido que el bullying psicológico. ¿Por qué? Porque la víctima empieza a manifestar esa frustración que tiene, puede ser mediante llanto, ¿sí? Generalmente empieza también a acomplejarse quizá de su cuerpo, de su tono de voz, de su manera de vestirse. eh, Comienza quizá también a intentar modificar sus gustos, ¿sí? Deja quizá también de hacer algunas actividades que antes disfrutaba. ¿Bien? ¿Sí? Em, Abuso, bullying, mejor dicho, físico. El bullying físico es el más evidente, ¿no? Bien, incluye que cualquier forma de agresión corporal, lo más común, empujones, golpes, patadas, bien, lanzamiento de objetos, puede ser también encierro en los baños, por ejemplo, del colegio, el daño de las pertenencias de esa víctima, los lápices rotos, la goma tirada, no sé, en el tacho de basura, ejemplos doy. Bien, y a medida que el individuo este va creciendo, es común que esos ataques se vuelvan cada vez más violentos y cada vez más peligrosos. En este caso de bullying
físico o acoso físico, a la víctima en sí le cuesta más reconocer esa situación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque teme mayormente que los demás compañeros también lo consideren como alguien débil, a quien uno puede venir y humillarlo. Y especialmente, como dijo Mati, las personas de su núcleo familiar. Entonces, es común que las víctimas estas mientan y digan que la agresión que sufrió fue un accidente, elaboran ciertas historias de lo que ocurrió, cómo le ocurrió esa lesión. Bien, pero en el colegio, ¿qué sucede? Cuando esos golpes, o en casa misma, cuando ven que esos golpes se vuelven reiterados, el bullying se empieza a hacer evidente. Porque vos a tu hijo, supongamos, en casa como padre hablo, ¿no? Vino con la rodilla así inflamada y te dice, no, mami, lo que pasa es que estábamos en el recreo, estaba corriendo, pues estábamos jugando a la mancha, me caí. Bueno, sí, ponele. A los 2 o 3 días, lo mismo. A los 2 o 3 días, lo mismo. Ya va a llegar un momento que uno como padre va a decir que no puede ser que mi hijo todos los recreos de todos los días en la escuela se caiga. ¿Sí? Y Mira, dijimos que era el bullying social, ¿sí? Que se emplea este tipo de acoso escolar cuando se le niega constantemente a un individuo integrarse a un grupo, aislándolo, excluyéndolo de lo que es la vida social. Bien, los victimarios lo que hacen es que ignoran a la víctima, no le dan espacio, ¿sí? Ni típico dentro caso, ni fuera del aula, el, ¿sí, Mati? un claro ejemplo que lo viví, es quedar último en escuela en educación física para que te elijan para jugar a la pelota o para jugar al... Quedás último siempre. Sí, Y vos sabés es que vas a verdad. quedar último. Es totalmente, es muy doloroso porque no te lo manifiestan, pero vos ya sabés que va a pasar eso. No, no te lo dicen explícitamente, pero te lo hacen sentir. Sí, Es sí, tan Sí, horrible, sucede. es tan yo, horrible y profe, frustrante. Perdón, y por ejemplo, ¿qué línea delgada hay entre la violencia de género, que el papá le pega a la mamá y el chico tiene ese comportamiento en la escuela que hace bullying, a la violencia de género que es el padre? Y todo lo que puede causar, es toda una línea delgada. ¿Cómo hace la diferencia, no? Ujú, sí, a mí me pasó vale. que a mi hijo le pegaban en la escuela y el nene, la mamá dio la excusa esta. Como mi esposo me pega, él aprende eso. Yo le hubiese contestado a la madre, vos que tenés en la cabeza que te quedás con un esposo que te pega. Ahí tus hijos, sabiendo que tus hijos aprenden eso. Soy muy directa, ¿no? Pero sí, Es cultura. es Porque si vos cultura. estás Ya me di cuenta. conviviendo en un lugar donde me dan de comer comida de gato, más adelante comer comida de gato, me Ujú. va a ser normal. Me va ¿Ustedes se a ser- acuerdan esa vez que yo suspendí la clase, por qué la había suspendido con respecto a mi amiga? ¿Saben la última, no? Volvió. Entonces, es como vos decís, Mati, es cultural. Y volví con la excusa de que mi hija de 9 años, que fue la que dijo, por favor, mamá, vayámonos, ay, volvamos, que a lo mejor cambió, yo no creo eso, pero pasa. Y ahí están, ¿no?
es como Pero bueno, todo esto que estamos hablando acá es tan fácil darnos cuenta, solamente tenemos que buscar el lugar que es bullying social, bullying familiar, bullying. O sea que detectarlo es fácil, solamente tenemos que ponerle la otra parte, el rótulo, el bullying social, el rótulo. exactamente. Darse cuenta es muy fácil. Y es como vos decís, Mati. Más allá de que en este caso estamos hablando de la escuela, en la familia. La familia, no sé, supongamos que a mí me pasó con mi nena. Un familiar X, no voy a nombrar, mi nena es rellenita, ¿sí? Es una bestia al lado mío, vamos a decir la verdad. Yo siempre le digo, sos una bestia al lado mío. Hacía bastante que no la veía a mi nena y lo primero que le dijeron cuando abrió la puerta, qué gorda que estás. En esa época habrá tenido 7 años. Qué gorda que estás. Una charla que tuve con mis alumnas, la última clase fue ingresó una y dice, ay, ¿cómo estás? Che, qué gorda que estás. Las paré la clase, pero se sientan y quiero decirles algo que les quede muy bien claro. Que ustedes, al decir es esta agresión verbal, porque vos no sabes por qué ella está gorda, si sufrió alguna enfermedad, ¿por qué no le preguntás, hey, ¿cómo estás? Es tan fácil antes de decir qué gorda que estás o qué flaca que estás. También es agresivo, ¿no? Sí. Porque tal vez esa persona está flaca, delgada por una enfermedad también. Hay que ser muy juicioso con lo que se dice y pensarlo. Claro, yo aprendí una cosa de que yo también me fui de donde soy, donde vivía acá mi mamá hace bastante tiempo, y un día regresé y fui a una despensa que había puesto una chica que iba conmigo al colegio. ¿Sí? Y yo te juro, les juro, que yo dije, está embarazada. Hacía años que no la veía, años. Y le digo, hola, Juana, ¿cómo estás? Ay, ¿de cuánto estás? Yo cuando dije eso, ya después mi cara se transformó porque dije, ¿qué hiciste? Y ella me contestó, no, Nay, yo no puedo quedar embarazada. Y de ahí dije, nunca más en mi vida digo algo de ese estilo. ¿Sí? Porque para ella se debe haber sentido re mal con lo que yo dije. Más allá de que sabía que yo no, hacía años que no la veía, lo sé porque ella después me dijo, Nay, quédate tranquila, no fue para tanto, porque yo te juro, me sentí tan mal que mi cara se debe haber transformado de cierta manera. No, tiene problemas de tiroides y encima no puede quedar embarazada. Y yo sentí que como decimos, la recagué. Y a ella le debo haber hecho algún daño psicológico en ese momento. Por más que ella me haya dicho, no pasa nada, vos qué ibas a saber, que a mí me estaba pasando esto. Le hice sentir re mal. Para mi opinión, creo que más que un daño psicológico, ya lo viene trayendo, tal vez le hiciste un daño emocional. Emocional del momento, así. No fue psicológico porque eso es más, perdura más. Pero lo hiciste sin querer. Pero no hay que hacerlo. Es que a veces pasa eso. Perdón, soy Danisa. Es que a veces pasa eso y por costumbres lo decimos. Porque muchas veces nuestros padres, nuestros vecinos, y muchas veces repetimos esas frases. Sí. No, no lo hacemos a propósito, sino por costumbre. No, yo, o sea, en ese caso mío, yo sé que no
obviamente no lo voy a hacer a propósito, pero sé que hice sentir tan mal al otro y me sentí tan mal yo que dije, no, hasta que a mí nadie me diga, ay, estoy embarazada, digo, no pregunto más nada. ¿Viste? Cuando voy a decir, no, porque estaba pasando una situación horrible, que estaba con tratamiento, porque realmente esta chica no podía quedar embarazada, después quedó embarazada de mellizo, después de mucho tiempo, pero dije, qué cagada me mandé, así. Bueno, escuchen, la clase que viene no tenemos, ¿sí? Vacaciones. Me queda ver bullying, porque tengo bullying social, que vi mucho, bullying sexual, ciberbullying. Bueno, la NAI viste que busca todo. Terminar de ver lo que es bullying y ¿qué más me queda? Profe, disculpe, entonces lo que entraría en la validación 4 Sí. es nociones generales de psicopatología y psicofarmacología, acompañamiento terapéutico en la niñez y adolescencia y conceptos de discapacidad. Acompañante terapéutico en la niñez y adolescencia. Y nociones generales de psicopatología y psicofarmacología. No, escuchen. Acompañante en la niñez y adolescencia, acompañamiento terapéutico escolar y lo que es discapacidad y patologías, junto con también, obviamente, autismo, Asperger, retraso mental, eso entra. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, como les decía, me queda ver, a terminar, obviamente, con lo que es bullying, ¿sí? Después vamos a ver algo con respecto a la selección de la escuela mediante la familia. Y una vez que terminemos eso, que lo más probable es que me lleve una clase más, empezamos con vejez, ¿sí? Bien, recuerden que la clase próxima no tenemos clase, ¿sí? La semana próxima, perdón, no tenemos clase. Bien, cualquier cosa, el grupo está escrito, escriben y nos sacamos la duda ahí. ¿Puede ser? Sí, muchas gracias.